Bien, 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, ¿lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice la palabra de Dios: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué dice? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 como último versículo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú me brindas de estar en tu casa. Señor, quiero pedirte que tú estés obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú, Señor, estés tocando, Señor, realmente lo más profundo de nosotros, para que podamos buscar hacer tu voluntad, mi Dios. Dios, sabemos que muchas veces nuestro ego, lo que somos, Padre Celestial, predomina en nosotros y prestamos atención a esto y no estamos haciendo tu voluntad. Dios, que podamos aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, para que tu palabra sea glorificada, Señor, así como tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Acá el apóstol Pablo se demuestra que él es el autor, se identifica como autor de este libro. Ahora, si yo te preguntase a vos qué sabés de la iglesia de Corinto, lo primero que tal vez te venga a la mente es lo que siempre escuchamos o leemos referente a esta iglesia, que era una iglesia carnal. Una iglesia que estaba permitiendo que el mundo o las costumbres del mundo se adentrasen dentro de lo que era el servicio de la iglesia. Al decir carnal, estamos hablando netamente de moralidad. Creo que hoy en día nosotros somos conscientes de lo que es no tener una buena moralidad. El mundo está realmente yendo en decadencia en lo que se refiere a lo moral. La iglesia de Corinto estaba permitiendo que la inmoralidad entre en su iglesia, que entre en el culto de adoración al Dios único y verdadero. Los hermanos estaban totalmente adormecidos, permitiendo cosas que ocurran dentro de la congregación de esta iglesia. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia local, donde había un pastor, estaba su parte también eclesiástica, que era la parte del pastor, estaba el presbiterio, que era un grupo de hermanos líderes, y era conformada por la iglesia, miembros. Ahora, dentro de los miembros, como los líderes estaban permitiendo situaciones vergonzosas dentro de la congregación. Pero algo interesante en esto es, dice el versículo 2, a la iglesia de Dios. Pablo, movido por el Espíritu Santo, inspirado para escribir esto, habla con un lenguaje de amor diciendo: mira, yo reconozco, porque vos podés leer los siguientes capítulos y te vas a dar cuenta que Pablo cambia un poco el tono, cambia la temática
de su carta y empieza a exhortarle lo que deben estar haciendo como congregación. Él los anima primeramente a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Déjame decirte, yo quiero hablar con ustedes en esta mañana que hay algunos principios fundamentales para un cristiano. ¿Sí? ¿Cuántos son cristianos? ¿Sí? Una vez más, yo sé que últimamente estoy repitiendo esto y quiero que se quede bien grabado. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Amén. ¿Sí? Es un seguidor de Cristo. No es el cristiano que el mundo llama. Es un seguidor de Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, podemos encontrar que en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos porque estas personas, estos hermanos, estaban viendo y estaban reflejando el carácter de Cristo en sus vidas. Dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte, si usted es un cristiano, usted tiene un llamado, un principio básico en su vida, que es tener una vida santa, una vida apartada. Estamos en un mundo en decadencia, ¿sí? No podemos vivir dentro de una burbuja, pero la palabra de Dios dice que debemos apartarnos. Al decir apartar de esto no significa que nos hallemos en los lugares remotos donde no hay población y que no nos contaminemos con este mundo. No está hablando de esto, porque tenemos una misión que es de predicar la palabra, ¿sí? Y para eso necesitamos ir a buscar a gente que no tienen la palabra de Dios. Las personas que no oyen la palabra de Dios. Muchas veces un cristiano tiene la idea de que es él quien hace la obra, ¿sí?, de cambiar la vida de una persona. Nosotros somos mensajeros. Nuestra comisión es evangelizar. La palabra evangelio significa dar buenas noticias, buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que el mundo no tiene que terminar en decadencia, no tiene que terminar directo al infierno. Y cuando hablo mundo, hablo de personas, sino que tienen la posibilidad de poder escuchar el mensaje de salvación y tengan la oportunidad de oír, creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien obra en nuestras vidas. La palabra de Dios es quien tiene el poder de cambiar. Si nosotros somos cristianos realmente es porque estamos escuchando la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros estamos tan cómodos de ver que la fe de otra persona, lo que otra persona hace y creer solamente a esa persona. Nosotros necesitamos realmente, para poder aprender lo que es ser santificados, ¿sí?, estar meditando en la palabra de Dios. En esta iglesia había muchos problemas, bastante problemas. Pero Pablo lo llama a los santos, a los santificados. Déjame decirte, Cristo hizo una obra completa en tu vida si eres un hijo de Dios. Ahora, tu llamado es fundamental para vivir una vida cristiana. Entonces el primer punto debería ser llamados a vivir una vida santa. Por eso es muy importante que veamos el fundamento, y este fundamento tiene como base la palabra de Dios. Y una vez más te digo, nosotros somos bautistas porque creemos que la Biblia es nuestra base y autoridad, nuestra norma de conducta y vida para nosotros. No es lo que dice Jorge Rodríguez, no es lo que dice otro pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes están en la libertad de poder ir a sus hogares, meditar en la palabra de Dios y ver lo que se predica en el púlpito es correcto o no. Como los de Berea. No se conformen con lo que se dice. Déjame decirte, entonces el primer llamado para nosotros es que seamos santos. Ahora, ¿cómo vamos a ser santos?
Si cada uno de nosotros tenemos un diablito dentro de nosotros, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos nuestra carnalidad, como estuvimos hablando en la escuela dominical. Un cristiano tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Tiene morando. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios está morando en tu vida. Ahora usted le puede tener en un rincón al Espíritu de Dios. O puede dejar que Él esté obrando, fluyendo a través de ti. Muchas veces pensamos y confundimos que ser lleno del Espíritu Santo es hacer un montón de cosas que estando cuerdos no lo haríamos. Como tirarte por el suelo, bailar, reírte, balbucear. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno de algo puede ser, pero no creo que sea del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted es una persona santa, controlada por el Espíritu de Dios. Y eso lo renovamos día tras día. Entonces, la palabra de Dios nos anima para que nosotros podamos vivir una vida santa, llamados a ser santos. Eres cristiano, tu llamamiento es santidad. Amén. Amén. Santidad. Santidad, hermanos. Ahora bien, hay ciertas cosas que hacemos y otras que no hacemos cuando deberíamos hacerlo como hijos de Dios. Pero tengamos en cuenta esto. Usted y yo tenemos un llamado. Usted y yo tenemos un llamado. Y ese llamado primeramente es vivir una vida acorde a lo que Cristo vivió. ¿Sí? Yo te invito a que vayas por favor en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. No pierdas 1 Corintios. Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 1. ¿Por qué usted y yo debemos ser santos? Versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a Dios. Es nuestra meta como cristianos, ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Yo no tengo hijo varón, pero Micaela y Abigail cuando eran chicas, de repente, Abigail últimamente, lo que más recuerdo es que viene con mis zapatos por los pies, tal vez agarra mi corbata y está por ahí. Papá es así, empieza a caminar y yo me empiezo a tratar de simular como camino y todas esas cosas, tratando de imitar. Y yo generalmente le hablo a ella y le digo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar ahora de ciertas cosas. Y le hablo a ella. Y Abigail de repente estamos hablando y me dice, un momentito, vamos a hablar ahora, vamos a sentarnos. Y trata de imitar ciertas cosas de lo que yo hago. Ahora, un cristiano debe hacer eso. Debe tratar de agradar a Dios, de tratar de imitar a su Padre. Ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? No, dice que a Dios nadie le vio, ¿cómo va a imitarle a eso? Pero ¿sabes qué? Tal vez no lo vemos a Dios visualmente, con nuestros ojos, pero podemos vivirlo, tenerlo en la palabra de Dios. Cuando usted y yo moramos dentro de esto, de lo que es su palabra, déjame decirte, fluyen de por sí solo las cosas que necesitamos hacer, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Tiene poder para transformar. Es lo mismo que ocurrió en nosotros. Es la palabra de Dios quien nos convenció a través del Espíritu Santo de Dios que somos pecadores. Es por eso que muchas personas que lo que no tienen a Cristo pueden decir que la palabra de Dios y poner mil excusas de que fueron escritos por hombres. No, pero la Biblia no te puede cambiar porque fueron escritas por hombres. ¿Has escuchado una vez eso? Sí. Y los hombres se equivocan. Pero muchos tienen la idea de que las personas agarraron lo que escribió la Biblia, agarraron como el tema de inspiración, como te doy un ejemplo de que estoy inspirado en este momento y voy a escribir. Y empezaron a escribir.
No es el tipo de inspiración. Si tuvieron el control de Dios para escribir. Y por eso las personas quienes no tienen a Cristo, es imposible que puedan confiar en la palabra de Dios, porque están cegados. Y para ellos esto es locura. Pero para usted y para mí que tenemos a Cristo, esto es vida. Esto es realmente una manera de vivir para nosotros. Pero ¿cómo va a ser eso cuando nosotros meditamos en esto? ¿Cómo puedo ser santo? Conociendo a Dios, imitando a Dios. ¿Y cómo imito a Dios cuando conozco su palabra? Es la manera en que nosotros podemos cambiar. Versículo 8 de Efesios capítulo 1. Ya lo cambié de vuelta yo. 1:8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, Efesios 1:8, ¿sí? Perdón, 5, capítulo 5, sabía que estaba equivocado, ¿sí? Eso es para que se despierten y puedan buscar un poquito más en la Biblia, ¿sí? Capítulo 5 de Efesios, versículo 8, porque en otro tiempo, que eran, dice, tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como, ¿qué dice? Hijos de luz. Antes estabas en una oscuridad espiritual, no entendías, pero hoy sos hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos anima entonces para que podamos andar como luz en el Señor. Como luz en el Señor. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y así podemos comprobar lo que es agradable a Dios. Hermanos, el primer fundamento para un cristiano es que tiene un llamado a ser santo. A ser santos. Hermanos, si estamos practicando el pecado en nuestras vidas, hagamos un alto. Número 1, analicémonos si somos hijos de Dios. ¿Sí? Y si somos hijos de Dios, apartémonos, confesemos nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Porque fiel es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Arreglemos cuenta con Dios. Dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Como hijos obedientes, que dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra, ¿qué dice? Ignorancia. Delante de Dios, una persona que no tiene a Cristo es un ignorante. Porque no tiene conocimiento de la verdad. Y eso es un desafío para nosotros quienes tenemos la verdad, de comunicar el Evangelio. Que puedan salir de su ignorancia. Pero ¿cómo va a ser posible si nosotros no somos luz para ellos? Necesitamos vivir una vida santa. Más adelante, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os, ¿qué dicen? Que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. ¿Cuántos creen que esto es la palabra de Dios? ¿Sí? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, tal vez esta peregrinación que estamos realizando en este mundo no sea fácil. Tenés tus luchas. Los avatares de la vida muchas veces te hacen dudar, te hacen flaquear en tu vida espiritual, pero la palabra de Dios nos anima, ¿sí? Que todo esto es pasajero. Nuestra ciudadanía no es aquí, en este país, en este mundo, es en el cielo. Y tenemos una herencia incorruptible que nos está esperando.
Tenemos coronas que nos están esperando, hermanos. No es en vano el servir al Señor con una vida santa, agradable a Él. Tiene su recompensa. El primer fundamento para la vida cristiana es que un cristiano debe ser santo. ¿Por qué? Porque somos luz en este mundo. Somos luz en este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, puedes leerlo después, habla que somos luz en este mundo, que somos sal en este mundo, y una luz no se enciende para ocultarlo, una luz se enciende para alumbrar. No es que usted y yo tengamos luz propia, sino cuando más tratemos de reflejar a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Señor Jesucristo, ¿sí?, más luz seremos, porque Él es la luz. No es que nosotros seamos la luz, nosotros alumbramos porque Él mora en nosotros a través del Espíritu Santo y queremos agradarle. Y eso es notorio. ¿Se acercó una vez alguien a decirte, qué diferente estás? Amén. ¿Qué pasó contigo? ¿No eras así? Y cuando empezás a explicarle, te lavaron la cabeza. ¿Sí? Yo sabía que había eso. Pero para nosotros era vida. Vida. Amén. Hermanos, somos de testimonio. Somos luz. Seamos santos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, sigamos leyendo por favor. En 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, yo les dije, no lo pierdan, yo no lo pierdo. 3 dice, gracia y paz a vosotros, nuestro Dios, Padre del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Otra verdad fundamental para el cristiano es que somos ricos en Él. Somos ricos en Él. Tenemos un llamado para ser santos, pero tenemos otra verdad fundamental. Usted no es un mendigo, usted es rico en Él. Rico en Él. Dice la palabra de Dios, sigue hablando de esto. Fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Si bien podemos, en el contexto en sí lo que nos está hablando es que una vez que nosotros fuimos salvos, tenemos la riqueza de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra que es verdad. ¿Sí? Y es la palabra de Dios quien da el fundamento, y aún la ciencia puede aprobar que la Biblia es verdad. Ahora, no creemos que la palabra de Dios es cierta porque la ciencia lo afirma, sino que creemos que la palabra de Dios es la palabra de Él porque tenemos fe en ella. Porque lo creemos. No necesitamos ningún argumento del mundo para creer que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, si vamos a tomar la verdad que somos nosotros ricos en Él, cantamos, bendiciones cuantas tienes ya. No me pidan por favor, si no, me van a decir, porque cantáis no prediques más. ¿Sí? Pero me gusta más predicar que cantar, así que soy desobediente. ¿Cuántas bendiciones tienes? ¿Cuántas bendiciones Dios te da? Tal vez ahora estás diciendo, ¿bendiciones? ¿Bendiciones? No tengo trabajo. ¿Bendiciones? ¿Tengo un problema y me decís bendiciones? ¿Cuántas bendiciones tenés? ¿Sabes por qué nosotros no vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Porque damos la importancia que no amerita nuestros problemas. Nosotros damos tanta influencia a lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que sí ya tenemos. ¿O no? Amén. Cuando nosotros vemos realmente lo que Dios hizo en nosotros y entendemos que no es una cosa cualquiera, realmente vamos a ver que somos bendecidos en Él. ¿Dónde estaría usted esta mañana si no tuviese a Cristo? ¿Qué sería de su vida? Tal vez durmiendo, dirían algunos, comiendo pochoclo o tomando mate o siguiendo con la resaca, no sé. Pero déjame decirte, usted es rico en Cristo. Usted es muy rico en Él. ¿Cuántas veces olvidamos de lo que tenemos? De lo que Dios ya hizo en nosotros.
Hay muchas razones por qué somos ricos en Cristo, ¿sí? Y quiero mencionar algunas cosas. Número uno, algo que no tiene precio es tu salvación. Amén. Vos no lo puedes comprar, Cristo lo pagó. Amén. Cristo te compró. Puedes ser la persona más buena del mundo, no haber pecado nunca, según tu opinión, pero eso no te hace salvo. Cristo te salvó. Somos salvos en Él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Sí? Él dio para que usted pueda recibir la salvación. Ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Tenemos la vida eterna. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios, una fuente inagotable de sabiduría, de toda ciencia. ¿Sabes qué? En muchos países este libro está prohibido. Gente, hasta cristianos, hablando sarcásticamente, matarían por tener una hoja de la porción de la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros podamos ver y esos beneficios que tenemos, podamos apreciarlos. Tenemos la libertad que hay en Cristo Jesús, una libertad verdadera. Porque Él nos libertó de la pena del pecado. ¿Cuál fue la pena del pecado? La muerte eterna. Y Él nos dio vida eterna. Qué contraste, el mayor milagro que puede suceder en la vida de una persona. Pasar de muerte a vida. ¿Sí? Ahora, nos dio una iglesia. ¿Has pensado en eso? ¿Sí? Vos decís, es de madera. Pero no estamos hablando del edificio. Te dio una iglesia, un cuerpo de Cristo. Mira la persona que tenés a tu lado. Es parte del cuerpo de Cristo. Su iglesia. Cada uno miembro en particular. Con una función diferente, con un don diferente. Para que la iglesia de Cristo sea glorificada. Para beneficio de todos nosotros. Esto no lo ves en cualquier país. Hay países que no pueden tener esta libertad. Estamos hablando de bendiciones espirituales que muchas veces lo pasamos por alto, pero cuando entendemos realmente nos trae gozo a nuestras vidas. Amén. Que somos libres en Cristo, tenemos la posibilidad de testificar, de ir a golpear puertas, hogares, y por mínimamente entregar una invitación. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Amén. Amén. Sí, pero yo sigo pensando en mis problemas. Y es por eso que muchas veces vivimos vidas amargadas. Porque nos enfocamos en nosotros mismos. Yo no era así, ahora soy así. Yo tenía esto, ahora no lo tengo. Hermanos, tu vida está en la mano de Dios. Mi vida está en la mano de Dios. Si Dios dio, amén. Si Dios quitó, gloria a Él. Sea el nombre de Dios bendito. Amén. Job lo dijo. ¿Sabes qué? Tal vez tu familia esté contigo, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ahí viste que yo no puedo ser feliz porque mi familia no está. Déjame decirte, tenés la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Hay una promesa. Y créanle para la promesa de Dios. Ahora, tu familia no va a cambiar si usted no cambia. Somos luz. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Dice la palabra de Dios también que tenemos muchas cosas por qué ser ricos. Hay muchas personas como yo, que si, siendo sincero consigo mismo, mirando su cara, su rostro en el espejo, es un milagro de Dios que tengo una esposa. Así es. ¿Te reís? Pero es cierto. Bueno. También en tu caso.
¿No? Bueno. Amén. Pero hermanos, varón, tenés una esposa, tenés hijos. Dama, tenés un esposo, tenés hijos. Qué privilegio, qué bendición de parte de Dios. Qué bendición de parte de Dios. Cuando nosotros nos íbamos a casar con Joana en nuestro tiempo de noviazgo, pensábamos que nunca íbamos a tener hijos. Dios nos dio 2 nenas. Nació Mijam, 8 años después, seguíamos manteniendo la idea de que no íbamos a poder tener otro bebé por la enfermedad de Joana, 1 y nada más. En el momento menos pensado, la doctora dice a Joana: ¿vos estabas pensando tener otro hijo? ¿Sí? Bueno, ahora es el tiempo. Suspendieron los medicamentos, 3 meses. ¡Blum! Abigail. Amén. La vez pasada, la doctora le dice: ¿y por qué no pensamos tener hijos? Dice: no, doctora, por favor, cierre la boca. Ya no. Gracias. No, esos son para Jeff, para Mauricio, que van a seguir buscando, ¿no? Yo estoy muy agradecido por 2 nenas. Dice, y hay un dicho que dice que todo se paga en la vida, y si el hijo varón nace y es como yo, oh Señor, no sé si tendría paciencia. Hermanos, tenemos tanto por qué ser agradecidos en Dios, porque somos ricos en Él. No te centres solamente en lo que no tenés. Hay muchas cosas que Dios sigue dándote. Y va a seguir dándote porque Dios es fiel. Dios es fiel, y es el último punto que quiero compartir con ustedes. Versículo 9, vamos a saltar por tiempo. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Imagínate si Dios fuese como nosotros. ¿Sos totalmente fiel a Dios? No. Muchas veces defraudamos a Dios, manchamos su nombre. Pero ¿sabes qué? Fiel es Dios. Él sigue siendo fiel. Y uno de los versículos que acreditan eso y que va a seguir trabajando con nosotros es Filipenses 1:6. Y creo que muchos lo conocemos. Gracias a un hombre de Dios que nos enseñó en cada prédica Filipenses 1:6. Así como yo Romanos 8. Filipenses 1:6, estando persuadido en esto, que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará. Amén. Sigue trabajando con nosotros, porque Él es fiel. Muchos de nosotros realmente merecemos que Dios nos abandone, que haga caer sobre nosotros un rayo en nuestras cabezas, porque somos infieles a Dios. Pero ¿sabes qué? Gracias a Él, Él sigue siendo fiel. Amén. Con nosotros, y renueva su misericordia día tras día y día tras día lo hace nueva. No es que va a decir un día: ya se terminó mi paciencia contigo. Día tras día Él es fiel. Él es fiel. ¿Sí? Porque Él nos llamó. Él va a completar esa obra en nosotros. Ahora nosotros vamos a elegir cómo vivir esa vida. Si nos gusta ser masoquistas, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, hagamos nuestra voluntad, porque a nosotros nos gusta. O si queremos vivir victoriosos, felices, confiemos que Él es fiel y tratemos de agradar a Dios. Tratemos de vivir vidas que realmente a Él le agradan. Hebreos 13:15 dice lo siguiente. 13:5, mejor dicho, 13:5.
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, ni te dejaré. Tenemos una promesa que Él va a estar con nosotros. Un matrimonio está celebrando, ¿sí?, su casamiento, y están ahí, se comprometen unos al otro, sonrientes, nerviosos, y empiezan a repetir el pacto que hacen entre ellos, que prometen ser fiel, prometen estar juntos en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, y todas esas otras cosas que repetimos. Por el primer problema que hay, la primera opción, nos separamos. La primera opción al problema, y la más rápida, divorcio. Imagínate si Dios haría eso con nosotros. Gloria a Dios porque no lo hace. Él es fiel. Amén. Cuando nosotros le damos dolor de cabeza a Él. Hermanos, yo quiero animarte en esta mañana. Número uno, que tratemos, en cuanto dependa de nosotros, a vivir vidas santas. Esto requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo amor al Señor. Número dos, recuerda que eres rico en Él. Hay un motivo, lo tienes todo, ¿sí? Y número tres, Él se mantiene fiel. Son fundamentos esenciales para un cristiano que debe tenerlo presente. Mi desafío es que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios. Y quiero terminar con este pasaje, Isaías 49, y terminamos. Isaías 49. Versículo 15. Hace una pregunta diciendo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Yo creo que una madre entiende esta pregunta correctamente. No se puede olvidar que un día dio a luz. Dice que el amor de una madre es imposible de medir. Y sigue diciendo la palabra de Dios, aunque olvide ella, cosa que es prácticamente imposible, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Yo nunca me olvidaré de ti. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, decimos, Dios, ¿dónde estás? Que te has olvidado de mí. Hermanos, vida santa, porque somos ricos y porque nuestro Dios es rico. Es el desafío de esta mañana. Vamos a orar.